El domingo antepasado, en este lugar predicamos acerca de la soberbia. El domingo pasado, allá en Cuernavaca, tocamos el tema de la hipocresía. Hoy vamos a hablar de la desobediencia. Y dice nuestra hermana Katy, puros autogoles. Y le digo al Señor, bueno, estos temas, creo que el Señor algo quiere decirnos. Soberbia, hipocresía y hoy desobediencia. Créanme que uno no busca de repente el tema, sino que el Señor nos los va dando. Y esto es maravilloso porque el Señor tiene algo que decirnos. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, siempre es alimento para nuestras almas, es luz en nuestro camino, es lumbrera. Es, Señor, la guía que necesitamos para corregir en nuestras vidas todo aquello que esté mal. En esta tarde, Señor, queremos suplicarte que tú nos bendigas, que tú nos guíes a través de tu buen espíritu al ver esta historia, Señor, de la vida de Saúl y, Señor, aprender de ello para que nosotros, Señor, podamos agradarte, buscar, Señor, el agradarte en todas las cosas. Señor, aunque nuestra carne se revela y no es fácil, en el poder de tu Espíritu Santo y en tu amor, Señor, sabemos que podemos lograrlo, podemos alcanzarlo. Para gloria tuya, te rogamos esto a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Primer libro de Samuel, el capítulo número 13, acabamos nosotros de dar lectura. Dice el versículo número 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dice, mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, el cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Allí están los textos que hablan de la desobediencia de este hombre, de Saúl, quien fue el primer rey de Israel. Recordando algunos otros personajes de la Biblia que también fueron desobedientes, tenemos a Jonás. Nuestra hermana Vicky dice Jonás. Adán, el primero, desde el primer hombre, sí, eso es lo que quería que me dijeran, Adán, desde el primer hombre y de ahí sucesivamente hasta nuestros días, hasta contigo y conmigo, sí, nuestra carne se rebela, no se sujeta, tendemos a desobedecer, sí. ¿Qué tan desobedientes somos a la palabra de nuestro Dios, ¿no? Cada uno de nosotros. Y bueno, sin juzgar a Saúl, porque pues no se trata de eso, sino más bien de ver en su vida las cosas que hizo mal para que nosotros también aprendamos, ¿no? Decía yo al principio de estos temas que también de estas historias nosotros tenemos mucho que aprender. ¿Qué es lo que está haciendo mal Saúl? Dice el primer libro de Samuel 13, versículo 1, que había ya reinado un año, y nuestras Biblias tienen una referencia, una anotación ahí al centro, dice que como un niño de un año, se refiere a la sinceridad con la que Saúl había gobernado este tiempo. Y dicen los comentaristas que mientras Samuel acompañó a Saúl en el reinado, pues todo marchó bien. Pero en el capítulo 12, que nosotros no leímos, en el capítulo 12 Samuel ahora ha pronunciado un discurso de despedida. Después de la derrota contra los amonitas, con Naas, el rey amonita, Saúl lo venció, su reino es confirmado en una reunión en Gilgal. Samuel en esa reunión aprovecha para despedirse oficialmente del frente, de estar al frente del pueblo, porque ya ahora hay un rey. Y el rey es el responsable de dirigir al pueblo, aunque Samuel siguió actuando ya no como juez
porque si ya hay un rey, Samuel se muestra respetuoso del cargo que ostenta ahora Saúl como rey. Y es por eso que pronuncia en el capítulo 12 de este libro de Primero de Samuel el discurso de despedida. Y es interesante también este discurso porque dice Samuel: aquí ahora ya ustedes tienen su rey, yo soy viejo y cano, dice el versículo 2, mis hijos pues están entre ustedes, yo he andado delante de ustedes desde mi mocedad hasta este día, lo recuerda Samuel, y dice desde que tengo uso de razón, he estado delante de ustedes. Dice, pero aquí me tienen, atestiguan contra mí si alguna vez los he defraudado, si alguna vez tomé cohecho en algún juicio, díganme ustedes si he tomado el asno de alguno o el buey de alguien, díganmelo ahora. Y el pueblo le dice, mira Samuel, no, ninguna de estas cosas. No nos has agraviado, no has tomado cohecho, te has conducido rectamente. Y esto se llama integridad. Es un hombre íntegro, no hay nada. Y como siervo de Dios, recordaba el texto donde dice la Escritura que uno no debe de tener ninguna cosa de qué avergonzarse. Ni los siervos de Dios, ni nosotros como cristianos deberíamos de tener algo. Pablo se lo dice a Timoteo, ¿no? Que no haya algo, que no, nada de qué avergonzarse en la vida. Y Samuel es un hombre íntegro. Y aquí en esta reunión, cuando se está despidiendo, bueno, queda manifiesta esa integridad. Ahora Samuel ya no va a estar con Saúl, ¿sí? Mientras estuvo con Saúl, el gobierno caminó, pero vean cómo cuando se despega Samuel, y no intencionalmente, sino que Dios permite que esto suceda así, porque en esta sermón de despedida, Samuel les dice claramente, versículo 14, si teméis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, estoy en el versículo 14, así vosotros como el rey que reina sobre vosotros seréis en pos de Jehová vuestro Dios. Les dice estas palabras tanto al rey como al pueblo. Dice, si ustedes temen a Dios, andan en pos del Señor, ustedes lo obedecen, lo que ya Moisés había dicho en la ley. Si obedecen a Dios, las cosas van a funcionar bien. Cuando desobedezcan a Dios, entonces las cosas van a comenzar a ir mal. Y lo está diciendo Samuel en presencia de todos. Dice el versículo 24 del capítulo 12, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho Jehová con vosotros, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis, dice Samuel. Desobedezcan a Dios y van a ver cómo les va. Eso es lo que está diciendo, no solamente les anuncia, sino también les deja una advertencia. El día que ustedes desobedezcan a Dios, ese versículo 24, vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces, desobedecer a Dios, la desobediencia es un acto de rebelión contra el Señor y siempre va a traer consecuencias. Y aquí yo me detenía a reflexionar y digo, cuánta misericordia, cuánta paciencia el Señor ha tenido para con nosotros, ¿no? Para conmigo, para contigo, porque siendo desobedientes, es para que el Señor ya hubiese mandado un rayo y nos hubiese partido en dos. Porque ¿quién no ha desobedecido a Dios? ¿Quién no se ha rebelado contra el Señor? Obedecer a Dios es un acto de amor hacia nuestro Dios. Vean la gravedad de la desobediencia. Dice el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú me obedeces, guardas mis mandamientos. Dice, si me amáis, guardadlos. Esa es la conexión del amor en la obediencia. Obedecemos a Dios por amor, porque obedecer es negarse a uno mismo, ¿sí? Es renunciar a mi derecho por otorgarle el derecho a quien nos está ordenando algo, ¿sí?
es negarnos a nosotros mismos. Por eso dice el Señor Jesús: si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y es lo mismo en la historia de Saúl. Ese texto que nosotros leemos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, aplica para el Antiguo Testamento. Bien Dios pudo haberle dicho a Saúl: mira, Saúl, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, los obedeces, los pones por obra, como le dije a Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La obediencia trae recompensa, la desobediencia trae consecuencias. Y eso sigue funcionando hasta el día de hoy. Saúl, después del periodo de tiempo que ha reinado, versículo 2 dice de nuestro capítulo 13, que se escogió 3,000 hombres de Israel, 2,000 estuvieron con él y 1,000 se fueron con Jonatán su hijo. ¿Sí? Algunos comentan lo siguiente: ahora Saúl ha comenzado a hacer las cosas a su modo. Se toma 3,000 soldados, 3,000 hombres, 2,000 para que estén con él. Dicen algunos, si esto lo hizo para que lo guardaran, lo resguardaran, para que estuviesen a su cuidado, son muchos. Si los escogió para la guerra, 2,000 son pocos. Y 1,000 se fueron con su hijo. Comienza a hacer las cosas a su manera. Cuando nosotros en la desobediencia hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, a como yo considero que deben de hacerse las cosas, que en eso estriba aquí la desobediencia de Saúl, comienza a hacer las cosas a su manera. Si se pone una guardia de 2,000 soldados, son muchos. Y eso es confiar en la guardia y no confiar en Dios. Proverbios capítulo 3, dice la palabra de nuestro Dios, Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. El profeta Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Y esto mismo Dios se lo censuró a David cuando hace lo mismo, poner su confianza en su ejército cuando mandó a censar a todo Israel, y Dios lo castigó. Saúl tenía que confiar en Dios, tenía que depender de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que confiemos en Él, que dependamos de Él, ¿sí? Y no actuemos a nuestra manera. Por eso les decía que el amor es renunciar a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo quiero, por obedecer a Dios. Es otorgarle es reconocer el señorío de Dios. Tú eres el Señor. Mira, si tú dices que esto se hace así, Señor, está bien, ¿no? Pero cuando comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, cuando pensamos que, bueno, pues no está tan mal, es entonces cuando nosotros nos mostramos desobedientes a Dios. Y para eso, hermanos, creo que necesitamos mucha sabiduría. Orar a Dios y decir: Dios, dame sabiduría para que no haga yo las cosas a mi manera, sino a la tuya, ¿no? Porque haciendo las cosas a tu manera hay una garantía, la garantía del éxito, la garantía del triunfo. Si yo hago las cosas a mi manera de pensar, lo más probable es que falle, ¿sí? Entonces ahí está la obediencia y la desobediencia. Entonces aquí Saúl se muestra infatuado, actúa como un hombre falto de inteligencia porque comienza a tomar sus propias decisiones, hace las cosas a su manera. De hecho, se comenta que él fue quien le dijo a Jonatán: mira, vete a la guarnición de los filisteos y hiérelos, atácalos con estos 1,000 hombres. Y lo hizo Jonatán. En lo que nosotros leímos, Jonatán va, y eso fue una provocación del enemigo. Va, los provoca, y entonces los filisteos se enardecen y son llamados para la batalla contra Israel. Y en este enfrentamiento que va a haber ahora, yo les he insistido que los pueblos cananeos, la gente que habitaba Canaán, constantemente estaban en pugna contra Israel, porque Israel tenía la orden de destruirlos, de sacarlos, pero nunca lo hicieron.
como Dios dijo que lo hicieran. Y entonces los enemigos estaban constantemente a la vuelta en lucha contra Israel. Son provocados los filisteos, se convocan los filisteos, dice el versículo 5, que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel o con Israel, 30,000 carros, 6,000 caballos y el pueblo como la arena que estaba a la orilla de la mar en multitud, y subieron y asentaron campo en Migmas al oriente de Betabén. ¿Cuántos soldados tenía Saúl? De principio 3,000. Después manda a llamar a todo el pueblo. Bueno, 3,000 contra 30,000 carros, 6,000 caballos y un pueblo numeroso. ¿Cómo no se le iba a desertar el pueblo a Saúl? Si él está queriendo hacer las cosas a su manera, con sus propios recursos, no confiando en Dios. Bueno, nosotros leímos aquí que cuando el pueblo se vio en aprietos, eso es lo que dice el versículo 6, mas los hombres de Israel viéndose puestos en estrecho, ahí entre paréntesis viene una anotación en nuestras Biblias, dice porque el pueblo estaba en aprieto, a eso se refiere esta expresión que dice que los hombres de Israel estaban puestos en estrecho. Cuando se ven acorralados y ven la desventaja que tienen ahora contra los filisteos, contra aquellos que han salido a provocar, ¿sí? Sin pedir, sin depender, aquí está la desobediencia, sin depender de Dios, queriendo hacer las cosas con sus propios recursos, pues los filisteos tienen una gran ventaja sobre Israel, ¿sí? Y entonces dice el versículo 7 que algunos de los hebreos, todos ellos comenzaron a pasar el Jordán a la tierra de Gad, allá en Galaad. Saúl estaba aún en Gilgal. Otros hombres se metieron en cuevas, en cisternas, comenzaron a esconderse, apanicados, porque los filisteos han convocado la guerra y traen un ejército numeroso. Y dice que toda la gente que seguía a Saúl le seguían, pero le seguían temblando. Versículo 7 al final dice, y todo el pueblo iba tras él temblando. No hay ánimo, no hay valor, no hay motivación por una razón. Cuando los soldados de Israel llegaron a la convocación de Saúl, no ven a Samuel. Y dicen, ¿dónde está Samuel? Y esto tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Miren, cuando nosotros dejamos la cobertura espiritual, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestros recursos, y no buscamos la cobertura espiritual, que es importante, que yo les dije que es una garantía tener nosotros la protección, la cobertura espiritual de parte de nuestro Dios. Cuando los soldados de Israel, los hombres de Israel no vieron a Samuel, dijeron, ¿y dónde está Samuel? Saúl les dice, bueno, me dijo que iba a venir en 7 días, va a venir a ofrecer un holocausto. Pero los filisteos que fueron provocados inmediatamente reaccionaron, como cuando alguien ve un panal de avispas y va y lo pica, sin ninguna protección, y las avispas reaccionan inmediatamente y el enjambre sale sobre aquellos que destruyen su panal. Así salieron los filisteos. De hecho, los filisteos son bandoleros, ¿sí? Son pillos, no sé qué otra palabra utilizar, algún sinónimo de... Cada pueblo tenía un calificativo. Así como hemos dicho que los cananeos eran inmorales, que los amonitas eran ambiciosos, Israel eran duros de cerviz. Los filisteos eran los pillos, eran los bandoleros. Y entonces, como bandoleros, rápidamente reaccionaron, como este ejemplo que puse de las avispas, rápidamente reaccionaron. Cuando Saúl ve eso, y el pueblo pregunta, bueno, no dice aquí que preguntaron, pero era lógico, ¿dónde está Samuel? ¿Dónde está nuestra cobertura espiritual?
Dice, pues es que dijo que iba a venir en 7 días, pero ya se tardó. Dice que el pueblo sí seguía a Saúl, pero le seguía tembloroso. Muchos se habían ido a esconder y otros habían pasado del otro lado del Jordán, allá en Galaad, para no participar de este enfrentamiento, de esta provocación que habían hecho contra los filisteos. Y entonces, cuando Saúl, dice el versículo 8, que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Cuando el pueblo comienza a desertar y Saúl ve a los filisteos ya en guardia para pelear, el corazón de Saúl se inclina por hacer lo que no tenía que hacer. Cuando uno se ve en aprietos, actúa de esta manera. Dice que Saúl dice, traigan el holocausto, yo sacrificaré los pacíficos. Yo voy a pedir la bendición de Dios. Dice que ofreció el holocausto, está usurpando, está desobedeciendo, está transgrediendo, está haciendo lo que Dios lo que no tenía permitido hacer. Allí está la desobediencia, por miedo, por la razón que haya sido, está desobedeciendo a Dios. A veces pensamos que desobedecemos y tenemos alguna justificación o tenemos una razón de por qué desobedecimos. Saúl aquí está actuando de esta manera y él piensa que no hace mal, al contrario. Dice, bueno, ya está para la batalla, ya está el ejército enemigo. Samuel no viene, no he pedido, no he implorado el favor de Dios, traigan, yo lo voy a hacer. Y cuando termina de ofrecer el sacrificio, el holocausto, dice que el versículo 10, en eso va llegando Samuel. Y Saúl sale a saludarlo con cierto orgullo, con cierta alegría de decir, mira, ya lo hice. Ya hice el sacrificio, mira, tú te tardaste, pero no te preocupes, yo ya lo hice, ya pedí el favor de Dios. ¿Y qué hace Samuel? Dice, locamente has hecho. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo hiciste? Y esa frase que nosotros vemos en el versículo 13, Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Hermanos, desobedecer es una locura. Desobedecer es una locura. Locamente has hecho. Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Y él salió a saludar a Samuel como diciéndole, camarada, acabo de ofrecer el sacrificio, he pedido el favor de Dios, creo que estamos listos para la batalla, ¿verdad? Y allí Samuel le baja toda la moral, lo aplasta diciéndole, locamente has hecho, locamente. Y esta frase aplica para cualquier desobediencia. ¿No leemos esta frase en Adán y Eva cuando pecaron contra Dios? Dios no le dijo, locamente has hecho. ¿No vemos esto cuando Moisés desobedece a Dios? Cuando Dios le dice que le hable a la piedra, ¿sí? La piedra le iba a dar aguas, él agarra la vara y también en un momento de tensión, de estrés, porque el pueblo de Israel estaba sobre Moisés, diciéndole, Moisés, danos agua, porque nos sacaste de Egipto. En ese momento Moisés agarra la vara y golpea la roca, ¿no? Y esa desobediencia a Moisés le costó el no entrar a la tierra prometida, ¿sí? A Adán su desobediencia le costó el salir del huerto. A Saúl le está costando la corona. Le dice Samuel, mas ahora tu reino no será durable. Dice, mira, tu reino se va a terminar. Tarde que temprano se va a terminar. Y aunque Saúl reinó 40 años, 42 dicen algunos, le costó el reino.
Cuando le dice esta frase, tu reino hubiese sido perdurable, algunos piensan que Samuel estaba diciendo, mira, de tu reino hubiese salido lo que Dios le dijo a David, de ti va a salir uno que hará el reino perpetuo. Y le está diciendo Samuel, tu reino no será durable, o hubiese sido durable, comentan algunos, si tú hubieses obedecido. Dicen que esta fue la prueba que Dios le puso a Saúl. La obediencia es una prueba para nosotros, ¿no? Y Saúl está reprobando su prueba. ¿Cuántas veces nosotros hemos desobedecido a Dios, hemos reprobado, hemos faltado al Señor? Y aquí le dice, mira, Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. No lo guardaste. Una terrible consecuencia, porque está actuando en un momento de desesperación, en un momento en el que le faltó seso, y la verdad es que así es la desobediencia, ¿no? Es una imprudencia, es una falta de entendimiento, es una rebelión contra Dios cuando nosotros desobedecemos. Y por eso les dije al principio, cuánta misericordia de Dios para con nosotros, porque aún desobedeciendo al Señor no hemos sido consumidos. Por eso dice el salmista que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Y aquí está la reflexión. Si cada uno de nosotros en esta hora nos evaluamos y decimos qué tan desobediente he sido para con Dios, si Dios me pagara conforme a mi desobediencia, ¿qué mereceríamos nosotros? Y allí exaltamos la gracia infinita de Dios para con nosotros, en que no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, conforme a nuestras desobediencias. Sin embargo, el Señor una vez más nos dice a cada uno de nosotros que somos sus discípulos, si me amáis, guarda mis mandamientos. No actúes locamente como en esta historia. Que Dios, hermano, nos bendiga, nos ayude. No es fácil, pero decía, cuando obedecemos a Dios hay una garantía, cuando desobedecemos hay una consecuencia. Que Dios nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para obrar y agradar a nuestro Dios en todas las cosas. Que así sea. Amén.